científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. Investigaciones recientes sugieren que para el año 2050 deberemos aumentar nuestra producción de alimentos en un 50%. Esto en un contexto muy amenazante de cambio climático. ¿Cómo enfrentaremos esta situación? Para hablar sobre este tema hemos invitado al doctor Gabriel León. Soy Gabriel León, soy científico y comunicador de la ciencia. Durante los últimos 10.000 años, desde el nacimiento de la agricultura, nuestras formas de crecer el alimento, de cultivar lo que vamos a comer, han cambiado bastante, pero en un entorno climático relativamente estable. Y hoy, por primera vez en la historia, estamos enfrentando cambios que son muchísimo más rápidos de lo que estábamos habituados. Por eso es importante pensar este tipo de cosas. Gabriel, gracias por estar con nosotros y quería partir un poco hablando de la problemática. Se estima que al 2050 vamos a requerir por lo menos aumentar nuestra producción de alimentos en un 50%. ¿Qué está ocurriendo? Estamos enfrentando una crisis, diría yo. Eso es efectivo, la población mundial ha crecido de manera sostenida, en parte importante gracias justamente a los avances de la ciencia. En 1800 la mitad de los niños morían antes de cumplir 5 años de manera regular. Y hoy en día, gracias al avance científico, hemos revertido un poco eso. Y esto le va a imponer a la agricultura tremendos desafíos, pero en paralelo además está el cambio climático. Entonces hoy en día siento que estamos en una época bien particular, porque a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, a pesar de lo mucho que hemos logrado avanzar en muchos ámbitos, el desafío que tiene producir alimentos para 9.000 millones de personas, por ejemplo, en condiciones climáticas cambiantes, que van a ser muy distintas a las condiciones climáticas que había hace 20 o 30 años atrás, con áreas para producir alimentos cada vez más pequeñitas, es decir, en menos territorio, va a ser un desafío tecnológico complejo. Y en ese escenario Chile tiene un papel fundamental porque aspiramos a ser una potencia agroalimentaria. Entonces, ciertamente va a ser un desafío súper potente. Y a propósito de eso mismo, ¿cuál es este escenario donde el cambio climático está jugando un rol súper relevante? Bueno, tiene mucho que ver porque está cambiando el patrón de lluvias. Por ejemplo, llueve mucho donde antes no llovía, dejó de llover donde llovía de manera regular. Cambió el patrón de distribución de los patógenos, hongos, bacterias y otro tipo de patógenos de plantas que estaban en ciertos lugares, como han cambiado los patrones climáticos, se han desplazado. Y por lo tanto, ciertos cultivos que nunca estuvieron expuestos a esas condiciones, ahora lo están. Y hemos visto que esos cultivos no estaban preparados para resistir esas condiciones. Y por lo tanto, el cambio climático, además, que ha ocurrido en un periodo de tiempo muy corto, a diferencia de otros cambios que uno puede ver en la historia geológica de la Tierra, que son cambios que han ocurrido en grandes tiempos, lo que ha permitido cierta adaptación de los cultivos a esas condiciones nuevas. Pero hoy en día, el cambio ha ocurrido tan rápido que es muy difícil que si nosotros no hacemos algo al respecto, usando tecnología, por ejemplo, no vamos a lograr obtener plantas que se adecúen a la velocidad de esos cambios. Y eso implica cultivos que requieran menos agua, que sean más resistentes al ataque patógeno, a la salinidad, a temperaturas extremas y otras condiciones. ¿Y cómo se está avanzando en esto? Y te lo pregunto también en el contexto de los famosos alimentos transgénicos, claro, ¿no es cierto? Que de tiempo en tiempo vuelven a la palestra, claro, siendo un tema, uno de los grandes temas polémicos que existen. La biotecnología agrícola, con sus múltiples herramientas, pero particularmente esta tecnología en particular, que son los organismos transgénicos, nos podrían obtener eventualmente respuestas un poco más rápido. Pero insisto, son parte de un arsenal de herramientas, no es ni por lejos la única solución tecnológica que tenemos. En el mundo están haciendo diversas aproximaciones que tienen que ver desde entender la parte más fundamental de la fisiología de las plantas, es decir, qué genes se relacionan con qué tipo de respuesta, porque si no entiendes eso, difícilmente puedes generar una solución, hasta el desarrollo de tecnologías nuevas, como CRISPR, por ejemplo, que nos está permitiendo manipular los genomas con un nivel de precisión sin precedentes. Entonces, estamos teniendo un escenario tecnológico bastante interesante que podría generar innovaciones muy buenas, pero todavía esas innovaciones están por venir. Diría yo que los productos agrícolas o los tipos de cultivo, las variedades nuevas, que estén mejor adaptadas a las condiciones climáticas que vamos en el futuro, todavía no emergen.
es una promesa que tiene y una gran deuda, diría yo, que tiene la biotecnología agrícola, que es usar todas estas herramientas que tenemos, desde marcadores moleculares, herramientas de cultivo in vitro y otras cosas más sofisticadas como CRISPR, para conseguir justamente nuevos cultivos. Los organismos transgénicos o genéticamente modificados, también otro tipo de organismos no necesariamente transgénicos, son importantes porque nos ayudan a aumentar la productividad de los cultivos. Nosotros podemos generar de manera rápida un cultivo que sea, por ejemplo, el doble productivo, porque modificamos genes, por ejemplo, que tienen que ver con el crecimiento de la planta. Podemos introducir también distintos tipos de resistencias a patógenos, a virus, a bacterias o a hongos. Por ejemplo, uno de los cultivos transgénicos más utilizados es el maíz que se llama el maíz BT, que es resistente a insectos, principalmente a insectos tipo polilla. Y lo que se introdujo en ese maíz transgénico es un gen que viene de una bacteria que se llama el Bacillus thuringiensis, por eso el BT. Y esta bacteria, la gracia es que ese gen produce una toxina que mata al insecto. Entonces tomamos de la bacteria y lo ponemos en la planta. La planta al final mata al insecto. Y existen miles de estudios en los cuales se ha mostrado que los cultivos transgénicos no generan un impacto ambiental ni un impacto en la salud, tanto de las personas como de los animales. De hecho, se hacen pruebas que son bastante estrictas, que prueban que estos alimentos son inocuos, que tienen un efecto controlado sobre el medio ambiente. Eso por un lado la ciencia. ¿Y cuál es el rol que vamos a tener nosotros los consumidores, digamos, en los próximos 30 años para enfrentar esta escasez alimenticia? Bueno, ahí vienen cambios culturales importantes. Sabemos que las cosas que más impacto tienen disminuyendo, por ejemplo, la huella de carbono son tener menos hijos, viajar menos en avión, renunciar al auto y comer menos carne. Pero todos esos son cambios súper potentes y se meten mucho con la vida de las personas. Es difícil decirle a alguien, oye, ¿tú quieres tener 3 hijos? No, ten 2 mejor, porque ese hijo menos te va a ahorrar al planeta miles de toneladas de carbono al año. Pero es complejo porque, de nuevo, como te digo, se mete con las decisiones personales, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que sentarnos a discutir estas cosas de manera seria. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de carne. Y uno está viendo que pasan cosas muy interesantes. Se está trabajando en el laboratorio para generar carne sintética. En el fondo, criar ganado para consumir su carne genera externalidades negativas al planeta, tanto por el uso de agua, como por la huella de carbono, como por la emisión de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, tenemos que hacernos responsables de nuestra forma de producir alimentos en este escenario nuevo. Y eso implica que la tecnología, por ejemplo, hacer carne sintética, que no tiene todo este inconveniente, muy probablemente va a llevarnos a los consumidores a elegir ese tipo de producto. Entonces, creo que nuestro papel como consumidor va a ser ese, ser un consumidor más consciente. Todo lo que hacemos tiene un impacto en el planeta, desde cuando me levanto en la mañana y decido andar en auto, hasta el tipo de alimento que decido comprar. Entonces, ese tipo de decisiones, ahora, para nosotros, van a tener que considerar el impacto que tiene para el planeta y, por lo tanto, nuestra forma de consumir también tiene que cambiar. ¿Cuáles son y cómo van a ser estos alimentos del futuro en términos de fuente, en términos de qué cambios vamos a observar en el día a día? Yo creo que la tecnología que nos permite cultivar alimentos, tanto plantas como animales, ha cambiado mucho en los últimos 50 años. En el caso de las plantas es notable, por ejemplo, están incorporando tecnologías que hace un tiempo atrás no existía. Antiguamente casi todo el trabajo dependía mucho de que el agricultor viera qué cosas estaban pasando en el campo. Hoy en día se han incorporado, por ejemplo, imágenes satelitales, se han incorporado sensores que permiten optimizar cuándo y cómo se aplican ciertos compuestos. La agricultura de precisión en ese sentido ha irrumpido, diría, fuertemente en la realidad del campo chileno. Y lentamente este tipo de tecnologías permite optimizar los recursos, es decir, crecer más plantas en menos espacio, con menos plaga, usando menos agua. Eso por un lado, es decir, cosas que a lo mejor no vamos a ver directamente nosotros. Y por otro lado, la forma en que esto se va a producir, particularmente estoy pensando en la ganadería, va a cambiar radicalmente. Hoy en día
la inmensa mayoría de los animales que viven en este planeta son animales domésticos criados por el hombre para consumo humano. Y eso tiene varios impactos que tienen que ver con huella de carbono, con uso de agua y con producción de metano. Y eso ciertamente tiene que cambiar en el mediano plazo. La tecnología va a tener un rol fundamental y va a haber cambios que tienen que ver, por ejemplo, con que hoy día ustedes van a un supermercado, compran una hamburguesa y esa hamburguesa viene de carne que se molió de una vaca. Es muy probable que en un futuro no muy lejano esa hamburguesa venga de carne que se hizo en un laboratorio, sin un animal. Y por lo tanto, todo lo que implica criar animales, como lo hacemos hoy en día, va a tender a disminuir. Probablemente ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Ciertamente hay factores que tienen que ver con la textura y con el sabor, que hoy día tal vez no son óptimos, pero con el paso del tiempo, no me cabe ninguna duda, vamos a llegar a un punto en que no vamos a poder distinguir una hamburguesa que viene de una vaca o una hamburguesa que salió de un laboratorio. Y una vez que eso pase, el consumidor en el fondo no tiene ninguna excusa para no decir por la otra, que además va a tener un menor impacto. Como consumidores también nos hemos tornado mucho más críticos en términos de lo que estamos comiendo, Claro. estamos muy conectados con el tipo de comida. ¿Cómo visualizas tú en términos de la calidad de la alimentación que nosotros vamos a tener? Por ejemplo, estas carnes sintéticas que tú estás mencionando son muy diferentes en términos de calidad de la que podríamos obtener en fuentes naturales. Lo ideal es que nutricionalmente sean equivalentes, es decir, que las proteínas tengan el mismo valor nutricional que las que uno puede encontrar en una fuente natural. Yo diría que el mayor desafío tiene que ver con cómo imitar la textura y la complejidad estructural que uno encuentra, por ejemplo, en las fuentes naturales. Y eso va a ser un poquitito más complejo. Ahora, hay tecnologías que tienen que ver desde impresión 3D hasta las proteínas de laboratorio que confluyen en esto. Entonces, el desarrollo tecnológico que va a permitir realizar este tipo de cosas es bien interesante porque incluye tecnología que viene de distintas áreas. Ciertamente no podemos aspirar a tener una alimentación del futuro si esa alimentación nutricionalmente no es equivalente a la actual o no tiene los nutrientes necesarios para garantizar el buen estado de salud de las personas. Entonces, en ese sentido, el desafío es mayor, porque no solo tenemos que hacer alimentos en condiciones nuevas, usando menos recursos, generando menos impacto, sino que además nutricionalmente tienen que ser equivalentes a lo que tenemos actualmente y cumplir con lo que uno necesita para estar sano. Ahora, uno de los grandes problemas que estamos enfrentando también es la cantidad de comida que desperdiciamos y que termina en los basureros. Sí. Desde el punto de vista de la ciencia, ¿cómo estamos abordando ese problema? Yo creo que todavía muy pobremente. Es un problema que se ha visibilizado y del cual se está conversando hace relativamente poco tiempo. Y eso es efectivo. Hoy en día se produce gran cantidad de comida que lamentablemente se pierde en distintas partes de la cadena. No es solo la comida que uno ve en un restaurante que se bota, ¿cierto? Comida preparada que a alguien le sirvieron y que se va a la basura, sino que con comida que se pierde durante la cosecha por las plagas, durante la post cosecha, cuando uno cultiva algo y lo guarda, ¿cierto? Y tiene que irse, piensen por ejemplo en las frutas chilenas. Un durazno chileno va en barco 40 días de Chile a China. En ese periodo de tiempo también pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿cómo estamos incorporando tecnología en toda esta cadena, desde la producción hasta el consumo, para evitar que se pierda comida? Entonces, tenemos cosas tan tecnológicamente avanzadas como empacar comida en atmósfera modificada, o sea, cambiando la cantidad de oxígeno y CO2 que hay ahí para que esa fruta llegue en buen estado a un puerto de destino, a cómo mejoramos la logística para que esa comida que eventualmente se va a perder porque o va a caducar o alguien no la comió, pueda ser recogida por alguien más que sí conoce a alguien que la necesita y llevársela. Entonces, son herramientas casi sociales por un lado. Entonces, acá tenemos todo un espectro de tecnologías nuevas que están ayudando justamente a tratar de disminuir la cantidad de alimentos que se pierden, desde el patógeno en el campo hasta el plato de comida que se bota en un restaurante. Y yo creo que eso también va a tener un impacto tremendamente fuerte para justamente enfrentar este escenario con una mayor población, una producción de alimentos que va a estar enfrentando un escenario de cambio climático y por lo tanto desperdiciar comida va a ser literalmente un lujo que no nos podemos dar. Hoy día lo principal que nosotros rescatamos son alimentos que ya no están en condiciones de comercializar, pero que están absolutamente aptos para el consumo humano. Esas no condiciones de comercializar se deben fundamentalmente por proximidad a la fecha de vencimiento, pero también por problemas de etiquetado o de otro tipo de fallas que no inhabilitan que el producto esté apto para el consumo humano. Y nosotros, en vez que las empresas lo destruyan, nos lo entregan y nosotros lo podemos distribuir a organizaciones sociales que lleguen a población en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos.
Para nosotros es fundamental la ayuda de red de alimentos, o sea, las familias cuentan con las colaciones para sus niños, con los yogur, o sea, yo te diría, es base de su alimentación diaria. Este tipo de iniciativas tiene triple impacto y por eso que es importante avanzar en esta línea. El impacto social, que es evidente, estamos llegando, como te digo, a más de 240.000 personas en Chile. El impacto medioambiental, nosotros hemos evitado más de 74.000 toneladas de CO2 al recuperar estos alimentos que ustedes ven acá. Y también el impacto económico, que significa que estos productos antes se iban a vertedero y por lo tanto se iban con ellos todos los insumos que utilizaban las empresas para producirlos, desde el agua, mano de obra, etcétera. En otros países hay varios bancos de alimentos, ojalá hubieran más. Sí, una iniciativa muy, muy linda. Gabriel, Chile es una potencia agroalimentaria, o aspira a ser una potencia agroalimentaria con una agricultura muy desarrollada. ¿Cómo nos va a afectar toda esta situación? Espero que no mucho, pero es difícil que eso no ocurra. Todos los indicadores señalan que nuestro país va a ser uno de los más afectados por el cambio climático. Lo estamos viendo ya en la escasez de agua en agricultura en muchas partes del país. En la zona central tenemos una mega sequía que se ha extendido por 12 años. Este invierno ha sido tremendamente seco. Ha nevado muy poco en la cordillera, lo que pone en riesgo además la cantidad de agua que tenemos para el verano, por ejemplo. Y ciertamente a la agricultura le va a afectar. Tú decías, Chile aspira a ser potencia agroalimentaria. Y uno mira los rankings de países que más exportan, por ejemplo, fruta, y Chile está en el top 5 o top 10 de un montón de cultivos. Manzana, uva, nectarines, cerezas, por ejemplo, son parte importante más de nuestro PIB. Y por lo tanto, si a la agricultura le va mal, a la economía del país también le va a ir mal. Y por lo tanto, nuestros desafíos son gigantescos en esa área. Vamos a tener que generar una agricultura resiliente que sea capaz de sobrevivir, ni siquiera sobrevivir, de mantener la calidad de sus productos en condiciones muy distintas a las que había hace 10 años atrás. Y ese va a ser un desafío mayor y por lo tanto necesitamos mucho conocimiento. Eso quiere decir que el sector productivo y el sector que genera conocimiento, principalmente las universidades, por ejemplo, van a tener que sentarse a conversar para ver dónde se pueden apoyar mutuamente. El INE, por ejemplo, tiene un banco de recursos genéticos que yo creo que también va a ser muy importante para poder aportar con genética nueva, con genes de resistencia, por ejemplo, a plagas nuevas, a salinidad, a falta de agua, para que se incorporen en cultivos que ya son de uso extensivo en el país. Y por lo tanto tenemos un desafío que es gigantesco en términos de cómo transferimos el conocimiento científico al sector productivo. El cambio climático ha repercutido en la industria chilena de distintas maneras. La hela polar está siendo un poco más repetitiva, que son estos aires muy fríos que vienen desde el polo y que son muy complejos de protegerse. Ese es un evento que hoy día genera sin duda que problemas, pero por otro lado las altas temperaturas son muy complejas de solucionar. La temporada pasada tuvimos un evento climático en la zona sur de altísimas temperaturas que de alguna manera terminó quemando la fruta en la misma planta y con daño importante a la industria. Uno de los factores climáticos que también está teniendo mucha incidencia dentro de la agricultura es el tema del granizo. En estos 15 años hemos visto un incremento muy fuerte de los eventos de granizo, sobre todo en la zona centro-sur, de Los Ángeles, Chillán, al sur probablemente, y que son muy aleatorios. La industria agrícola está respondiendo con la incorporación de nuevas tecnologías, el uso de como te decía, sistemas de riego anti-helada, hélices que te protegen de las mallas de sombra, mallas antigranizo, túneles o invernaderos para protegerte de la lluvia. Un sinfín hoy día de tecnologías que están ayudando un poco a resolver esos problemas. Ahora, ahí hay una problemática que no es menor o un desafío que no es menor, que es cómo al mediano y pequeño productor le logramos traspasar estas tecnologías para que se puedan proteger y lograr que sus cultivos no se vean afectados
fuertemente por el cambio climático. Yo creo que ese es un desafío importante como industria agrícola chilena. ¿Y crees que como país nos estamos haciendo cargo de este desafío? Yo creo que lentamente está un poco más claro, pero tengo la sensación que hasta que no suframos, no lo vamos a hacer. Fue un poco lo que pasó con el salitre. Nuestro país vivió alegremente de vender tierra a principios del siglo pasado, hasta que un científico alemán generó una forma de destilar aire, generar amonio, y nuestro salitre de un día para otro dejó de valer. Ese señor se ganó el premio Nobel de Química y nuestro país quebró. Y recién ahí cambiamos nuestro modelo productivo un poco, pero hoy en día sigue dependiendo fuertemente de los recursos naturales. Y tengo la sensación de que nos va a costar un poco darnos cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma de producir riqueza, que nuestra forma de producir histórica va a quedar obsoleta. Y la única forma que tenemos de seguir adelante es vendiendo tecnología, vendiendo conocimiento, transfiriéndolo al sector productivo. Yo creo que ahí todavía estamos recién vislumbrando eso. ¿Y cuál crees tú que debería ser el rol del Estado en todo esto? Porque en el fondo hoy día se habla mucho del tipo de agricultura que estamos haciendo, del tipo de cultivos, algunos cultivos que en realidad son más consumidores de agua, claro, o el tipo de deforestación que tenemos en bosque y todo eso. Yo creo que el rol del Estado es fundamental articulando a estos actores. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia va a tener una tarea importante, porque va a tener que sentar en la misma mesa a los científicos, al sector productivo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, y por lo tanto creo yo que para enfrentar estos desafíos relacionados con Chile potencia agroalimentaria en un escenario de cambio climático, el rol del Estado como ente articulador es fundamental. Él tiene que ser el que ponga la casa y diga, chiquillos, lo invito a conversar, porque tenemos un problema que hay que resolver como sociedad. Esto no es un problema de los exportadores, no es un problema de los agricultores, no es un problema de los científicos, es un problema de la sociedad completa. Y por lo tanto, el rol del Estado es fundamental porque uno espera que el Estado sea el que tenga la visión de futuro, que está mirando al país no a 3 años, sino que a 50 o 100 años y diga, esto es un problema grande y por lo tanto necesitamos el apoyo de todos los sectores para poder enfrentarlo. Entonces yo creo que el rol más importante del Estado va a ser ese. Dudo que lleguemos a la pastillita. Esta cosa como, yo me acuerdo de las revistas antiguas de ciencia ficción. De ciencia ficción. Claro, su desayuno va una píldora roja. No lo creo. No lo creo porque además, qué fome. La comida culturalmente y socialmente tiene un rol súper importante. Cuando uno quiere estar con alguien, hace una comida. Y cuando uno quiere demostrar cariño, cocina algo. Y eso yo creo que no se va a perder nunca. Nuestra forma de producirlo va a ser distinta, muy probablemente. A la Tierra no le va a pasar nada. La Tierra es un planeta que ha estado aquí 4.000 millones de años y va a seguir 5.000 millones de años más hasta que el Sol, convertido en una gigante roja, se lo coma. Son las condiciones para que nosotros vivamos las que están en riesgo. Y creo yo que la conciencia sobre eso está más o menos clara hoy en día y todo sugiere que efectivamente vamos a hacer cosas para cambiar ese destino y poder tener una forma de vivir que sea compatible con mantener las condiciones de vida en el planeta.